Aquí a nuestro camino de las bienaventuranzas. 8 escalones hacia la felicidad, dice el libro de Raniero Cantalamessa. Y parecería que hoy llegamos al séptimo escalón. Hoy llegamos a esa séptima bienaventuranza. Y voy a comenzar a compartir la pantalla. Por favor, me confirman si ya están viendo. Sí se ve, hermano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y entonces, como es ya tradición en nuestro curso, le pido el favor a alguien que nos ayude con la lectura de la oración inicial. ¿Quién nos quiere ayudar? Yo le ayudo, hermano. Bueno, sí, señora. Muy bien. Sí, cómo no. Dice, aquí estamos, Padre, reunidos en tu nombre. Queremos escuchar tu palabra, que es Jesús, camino, verdad y vida. Permítenos escuchar la llamada que Él hizo y continúa haciendo. Sígueme. Una palabra inagotable que hemos escuchado tantas veces. Indícanos el modo de ir en pos de Jesús, de limitarle, de acoger sus sentimientos, su estilo de vida. Concédenos el don del Espíritu que permita que la llamada de Jesús resuene en nosotros para que así comprendamos y vivamos vuestra vocación, ser santos, ser discípulos misioneros de Cristo, unidos a la Virgen María, que conservaba la palabra en su corazón y con ella a todos los testigos de la fe que con su ejemplo nos han precedido. Amén. Amén. Muchas gracias, Verónica. Sí, de nada, hermano. Repasamos una vez más nuestro itinerario y hoy, cuando terminemos esta sesión, pues llevaremos ya 3/4 partes de nuestro itinerario. Hoy es nuestra novena sesión. En esta novena sesión vamos a ver la séptima bienaventuranza. Y como todos estamos enterados y ya tenemos claro cuál será la séptima bienaventuranza, ¿quién se quiere arriesgar? No, todos al tiempo no se puede porque no nos escuchamos. Pero la séptima bienaventuranza es el versículo 9 del capítulo 5 de Mateo. Y dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y con la misma metodología que hemos analizado cada una de las bienaventuranzas, pues vamos a mirar las 3 partes de esta bienaventuranza en particular. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y hay varias cositas que vamos a tener que mirar acá. Vamos a tener que mirar el tema de la paz. ¿Qué será la paz? Vamos a tener que mirar un poco quiénes somos llamados hijos de Dios y por qué somos llamados hijos de Dios. Nos decía en la introducción, esto está en el libro de Raniero Cantalamessa, hoy debemos leer las bienaventuranzas también a la luz de las situaciones nuevas en las que nos encontramos viviendo. Y es importante que todo este itinerario que hemos hecho, que todo este camino que hemos recorrido, lo podamos leer en esta situación actual, en la situación que cada uno está viviendo, en la situación que cada uno de nosotros
se encuentra particularmente. Y a lo largo de estas 8 sesiones anteriores, muchas cosas pueden haber cambiado en nuestra vida, muchas cosas pueden haber cambiado en nuestra familia, muchas cosas pueden haber cambiado en nuestro entorno. Y cada vez que hay un cambio en nuestra vida, nosotros podríamos volver acá a la hoja de ruta del católico y empezar a mirar en qué situación estamos. ¿Por qué hablamos de situación? Porque nosotros dijimos, la bienaventuranza se basa en una situación que tiene que ver con el momento actual, con la condición de gracia o con un progreso por el camino de Dios. Y nos trae una promesa que se va a cumplir, que se basa en un motivo. Y ese motivo puede ser la razón de la dicha, la nueva condición en la que vamos a estar o un regalo de Dios. Les pregunto yo, en esta séptima bienaventuranza, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuál sería la situación que nos plantea esta bienaventuranza y cuál sería el motivo por el cual vamos a ser recompensados o vamos a recibir la promesa que tiene la bienaventuranza? ¿Quién quiere arriesgarse y explicarnos por qué lo interpreta de esa manera? Estamos muy tímidos hoy. Buenas noches. Leonor, buenas Tal vez, noches. sí, no tengo, no sé, única idea que se me ocurre que dice vamos a ser llamados hijos de Dios. Entonces, la situación actual ahora es que tenemos que defender eh, las enseñanzas de Jesús según la tradición. Y entonces, pues seremos llamados hijos de Dios. No sé, no tengo Ujú. idea. Irma, Irma Violeta, cuéntanos. Si estás Perdón, hablando, buenas noches. ok, A dale, mí dale. gracias. A mí me cuestiona porque yo leí una parte de la palabra de Dios donde dice, te buscan tus hermanos, le dicen a Jesús y dice él, ¿quiénes son mis hermanos? Entonces, luego dice, mis hermanos, o sea, son hijos de Dios, todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, a mí me cuestiona porque lamentablemente pues uno es pecador. Entonces yo a veces digo, Señor, ¿seré yo tu hija o qué puedo pensar? Yo sé que soy su hija, pues, ¿verdad? Pero en esa situación me quedó esa duda que si me puedo llamar realmente hija de Dios porque pues uno es pecador, ¿verdad? Entonces ahí le dejo lo que me cuestiona a mí esta palabra y el de día de hoy. Gracias, hermano. Bendiciones a todos. Gracias. Y muy buena esa pregunta que te estás haciendo. Vamos a tratar de responderla entre todos. Vamos a ver si en la medida en que avancemos en el análisis de esta bienaventuranza encontramos la respuesta. Alejandra, Buenas noches. Alejandra Será, Ramírez, cuéntanos. bueno, yo me quedo pensando ahorita, los que trabajan por la paz, ¿será que quiere decir que Dios es, bueno, Dios es un Dios de amor, de paz, que Él nos da la paz? Entonces, me pongo a pensar que igual y pudiera ser que es de acuerdo a sus enseñanzas
que sigamos sus mandamientos, que eso es trabajar por la paz. Interesante, muy interesante, y más adelante vamos a ver que tiene mucho sentido y tiene mucho que ver con eso. Alejandra Solís y luego Rosa Elena. Ah, hola, buenas noches. Pues a mí me dice, en donde dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Pues entonces nos pide que seamos humildes, seamos sencillos. Pero también me pregunto hasta qué punto tenemos que llegar a esa humildad para poder merecer ese cielo que Él nos promete. Eso es lo que yo entendí. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Rosa Elena. Gracias, buenas noches. Pues también en las bienaventuranzas también nos dice que así como los demás fueron perseguidos, también seremos perseguidos nosotros. Pero eso dice todos los que por mí dan la vida, ¿verdad? Ya Ujú. tiene, pues se gana el reino de Dios. Entonces tenemos que tener esa confianza porque desde el momento de que somos bautizados, pues somos sus hijos con derecho a su reino, ¿verdad? Entonces, que no nos dé miedo luchar por la paz, ¿verdad? Ujú. Porque pues así les pasó a los demás, así nos va a ir también a nosotros. Hay que estar preparados. No Bueno, sé si estoy bien, hermano. todos estamos bien porque aquí no hay respuestas correctas, no hay respuestas erradas. No se preocupen por eso. Lo que estamos tratando de hacer es construir entre todos, lo que estamos tratando de hacer es cuestionarnos entre todos para tratar un poco de entender a qué se refería el Señor cuando nos decía, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mar, cuéntame. Bueno, a mí me dice algo muy sencillo, pero para mí es muy fuerte. Si no amas, no tienes paz. Si no amas a tu prójimo, no puedes trabajar por la paz. Para mí siento que si no hay amor, no hay paz. Gracias. Muy bien, Mar. Muchas gracias. Muy buen aporte también, como todos los aportes de cada uno de ustedes. Si yo miro esta diapositiva que estamos proyectando y me pregunto en dónde cae los que trabajan por la paz en la situación, podría decir, es un momento actual si estoy haciendo algo por la paz. Podría decir, es una condición de gracia que alguien o que yo haya podido alcanzar para trabajar por la paz. O podría decir, es un progreso por ese camino de Dios. A mi parecer es más relacionado con eso. A mi parecer, nosotros buscamos trabajar por la paz. Tal vez hace un tiempo no lo hacíamos, tal vez hace un tiempo no éramos tan conscientes de eso. Por eso yo lo veo como un progreso en este camino de Dios. ¿Y cuál va a ser el motivo de la recompensa o no de la recompensa, sino de la promesa que se va a cumplir? Pues va a ser prácticamente un regalo de Dios. ¿Por qué un regalo de Dios? Porque va a ser ese regalo de Dios de ser llamados hijos de Dios, de ser considerados sus hijos. Y ese va a ser un gran regalo para nosotros. Sigamos avanzando y empecemos a preguntarnos, ¿qué es la paz? La paz nos dice, y bien lo mencionaba Mar ahorita, esta bienaventuranza que nos habla de la paz, decía Mar, si yo no amo, no puedo estar en paz. Y realmente esta bienaventuranza lo que busca es anticiparnos de alguna manera
esa exhortación que nos hace el Señor al amor total y a la perfección total. Porque Él nos decía, ese amor total es amar incluso a los enemigos. Y adicionalmente la perfección total, ¿cómo la alcanzábamos? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces esta bienaventuranza es como una anticipación de esa exhortación que nos va a hacer Él. Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, amar incluso a nuestros enemigos. Decía San Agustín que la paz es la tranquilidad en el orden. Y entonces, para mirar un poco esa tranquilidad en el orden, hay tres diferentes aproximaciones que podemos tener con relación a la paz. Y son tres aproximaciones de tipo, digamos, semántico, porque son las tres palabras que en griego se utilizan para hablar de la paz a lo largo de la Sagrada Escritura. Hay una acepción o una definición de paz que tiene que ver con el bienestar objetivo y subjetivo. Estoy tranquilo conmigo mismo. Estoy tranquilo con una situación. No solamente estoy tranquilo, me parece que todo está bien. Otra tiene que ver con no hay guerra. Entonces, como no hay guerra, estamos en paz. Como no se manifiestan conflictos, estamos en paz. Y una tercera tiene que ver, digamos, ya muy política, con los acuerdos que se establecen, que se estipulan y que los aceptan las partes. Entonces, tenemos un acuerdo para que la paz prevalezca, para que la paz se mantenga. Si respetamos el acuerdo, estaremos en paz. Como las partes aceptaron el acuerdo, estamos en paz. Y veía un caso precisamente hoy en un conjunto residencial, un tema de convivencia. Y hay un tema de convivencia muy importante que existen unos acuerdos, pero si hay alguien que no los respeta, se crea el caos, se crea el desorden, se crea la molestia, la incomodidad en algunas personas y se generan ese tipo de conflictos y ese tipo de roces e incomodidades. Volviendo al tema de San Agustín, cuando dice San Agustín, la paz es la tranquilidad en el orden, Santo Tomás de Aquino, tomando esa definición, dice, hay tres tipos de orden. El orden consigo mismo, el orden con Dios y el orden con el prójimo. Y si existen estos tres tipos de orden, existirán tres tipos de paz. Conmigo mismo será la paz interior. Estoy en paz conmigo mismo, estoy tranquilo conmigo mismo, con lo que hago, con lo que vivo, con lo que pienso, con lo que digo. Parece que estoy tranquilo y estoy en paz porque tengo las cosas que me competen a mí están en orden. La paz con Dios. ¿Cómo lograré yo estar en paz con Dios? Decían algunas de las personas que nos compartía ahorita su pensamiento, si soy pobre de espíritu, si hago su voluntad, si trato de hacer su voluntad, si lucho contra el pecado, si me levanto cada vez que caigo, si confío en su misericordia, si confío en su amor, si confío en su bondad. Y obviamente la paz relativa al prójimo, porque tendrá que ver cómo están mis relaciones con los demás. Entonces podríamos hacer un examen, como una especie de examen de conciencia. ¿Cómo estoy yo en esos tres puntos? ¿Estoy realmente en paz conmigo mismo? ¿Estoy realmente en paz con Dios? ¿Realmente estoy en paz con respecto al prójimo? ¿Realmente trabajo por alcanzar la paz interior?
¿Trabajo por alcanzar la paz con Dios? ¿Qué tan frecuentemente estoy viviendo los sacramentos? ¿O realmente trabajo por mantener una paz con el prójimo? Y hay dos tipos de interpretación, digamos, de la paz. Una es, la paz es un don. Y como es un don, quiere decir que la paz es el mismo Dios. Veamos algunas citas bíblicas que nos traen y que nos explican y nos centran dentro de cómo la paz es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dice Efesios capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que supera toda inteligencia, custodiará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, la paz de Dios, esa paz que recibimos de Dios, es la que va a estar cuidándonos, es la que nos va a permitir alcanzar nuestra paz interior. Entonces, nuestra paz, esas tres tipos de paz que decíamos, paz interior, paz con Dios y paz con el prójimo, empiezan a girar en torno a la paz con Dios. Si yo estoy en paz con Dios, puedo alcanzar ese nivel de paz interior y puedo convertirme en un agente de paz. Es Dios quien nos da la paz. Y Él, como dador de la paz, es ese agente supremo de paz. Es que la paz no es algo que Dios nos da o algo que Dios hace. La paz se convierte en que es lo que Dios es. Realmente, así como decimos Dios es amor, podemos decir Dios es paz. Y es lo que reina en él. Dice Pablo en la carta a los Romanos, el Dios de la paz sea con todos vosotros. Amén. El Dios de la paz. Entonces empezamos a ver cómo esa entrega de Dios nos trae la paz. Es ese regalo de Dios, la paz. Pero la paz también es un fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, comienza a nombrar Pablo los frutos del Espíritu. Y dentro de esos frutos, aquí encontramos la paz. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad. Entonces, la paz, que es Dios, llega a nosotros a través del Espíritu Santo. Y es a quien nosotros podemos pedirle ese don. Pedirle al Espíritu Santo que haga florecer en nosotros la paz, que nos ayude a convertirnos en esos trabajadores por la paz. Y una cita un poco más larga, Efesios capítulo 2 del 14 al 17. Nos dice, porque Él es nuestra paz, el que de dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio, la enemistad, y anulando en su carne la ley con sus mandamientos y sus decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo. De este modo hizo las paces y reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz. Paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Y aquí en Efesios está Pablo hablándonos cómo el amor de Cristo, la entrega de Cristo, deja de ser exclusiva para el pueblo judío y se convierte para todos los hombres. Reconcilió a los judíos con los gentiles, haciéndolos
un solo cuerpo, haciéndolos un solo pueblo. Somos el pueblo de Dios. Y la muerte de Cristo en la cruz es la que nos trae esa paz que Él había anunciado. Acordémonos cómo en el Evangelio de San Juan, Jesús había dicho, mi paz os dejo, la paz os doy. Entonces, Él mismo se estaba dando como símbolo de paz. Y a lo largo de las Escrituras también encontramos una relación de la paz. En muchos aspectos lo leíamos acá, con la ley, con la justicia, con la santidad y con la reconciliación. La paz es clave, sobre todo en temas de santidad y sobre todo en temas de reconciliación. Cuando alguien pelea, lo que buscamos es que se reconcilien. Cuando alguien es injusto, buscamos que se haga justicia, porque al hacer justicia podremos vivir en paz. Sin embargo, y la bienaventuranza nos plantea la paz como una tarea, porque acá nos están diciendo, bienaventurados los que trabajan por la paz, los constructores de paz. Entonces es una tarea que tenemos. Y para mirar un poco esa tarea de una buena forma, podemos ir a la carta de Santiago, en donde encontramos en los versículos 16 al 18 este texto. Pues donde hay envidia y ambición, brota el desconcierto y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es sobre todo pura, pero también pacífica, indulgente, dócil, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Los que procuran la paz siembran en paz frutos de justicia. Y acá Santiago nos está poniendo precisamente en lo que es esta bienaventuranza. Los que procuran la paz, los que trabajan por la paz, los constructores de paz. Entonces la paz es una tarea para nosotros. Nosotros recibimos el mandato del Señor. Nosotros recibimos de Él, vayan y lleven la buena nueva a todos los confines de la tierra. Pero es que no lo llevamos imponiéndolo, no lo llevamos, usted tiene que creer esto. No, nosotros hacemos un anuncio y procuramos propiciar escenarios, momentos en que la gente pueda tener un encuentro íntimo y personal con el Señor. Y una tarea muy bonita que a veces nos cuesta a nosotros y nos cuesta mucho es la paz entre las religiones. Nos cuesta aceptar a los demás, nos cuesta entender que hay otras personas que viven la fe de una manera distinta. Y aquí en esta foto vemos un encuentro ecuménico que tuvo el Papa Francisco con diferentes líderes de diferentes religiones. Y acá nos podemos preguntar nosotros, ¿qué tan bueno soy yo para vivir en paz con los hermanos separados, con los testigos de Jehová, con gente de pronto musulmana, con gente budista, es más, con gente que no cree, con los ateos o con los agnósticos? ¿Qué tanto trabajo yo por esa paz? ¿Qué tanto busco yo generar escenarios que nos permitan entender que todos somos hijos de Dios, pero que eventualmente ellos no han tenido su encuentro con el Señor y ellos no han tenido la oportunidad de entender
al Señor de la manera en que nosotros lo hemos podido conocer y lo hemos podido entender. Un punto importante, la paz en la familia. Y siempre nos han enseñado y hemos dicho, la familia es la base de la sociedad. ¿Cómo vivimos la paz en la familia? Nosotros en la familia siempre vivimos en paz. Estamos libres de todos los conflictos, libres de todo por ser familia. No. Nuestra aspiración constante de nuestra vida conyugal y familiar es esa. Nuestra aspiración constante es vivir en paz. Pero la paz no es la ausencia de conflictos. La paz es la capacidad de conciliar nuestras diferentes personalidades en esa comunión profunda que es don del Espíritu. Mi esposa y yo somos diferentes. Cada uno piensa las cosas de manera diferente. Cada uno ve la vida de una manera diferente. Los dos creemos en Dios. Los dos confiamos en Dios. Pero cada uno tiene su manera particular de vivir la fe. Cada uno tiene su manera individual de relacionarse con Dios, de relacionarse con Cristo. Cada uno ha tenido su encuentro íntimo y personal con Él. Y eso nos hace ver la vida un poco diferente. Cuando tenemos alguna diferencia, no quiere decir que, acuérdate que estamos en familia, entonces paz, paz, paz. No, tenemos diferencias, pero podemos sentarnos, conversar, dialogar, buscar puntos de acuerdo y si no encontramos puntos de acuerdo, por lo menos entender la forma en que cada uno está viendo una situación. Por eso, la paz en la familia no quiere decir que no haya discusiones, que no haya divergencias, que no haya diferencias. No, es que nos sentamos a entendernos, a trabajar sobre las diferencias y a construir en conjunto, a construir siempre pensando en el Señor, pensando en lo que le agrada a Él, pensando en lo que realmente es bueno para Él. Tres términos interesantes: pacíficos, pacifistas o pacificadores. Cuando uno piensa en cada uno de estos términos, empezamos a darnos cuenta que tienen sus diferencias. ¿Cómo podríamos caracterizar a los pacíficos? Los pacíficos son las personas tranquilas, calmadas, que evitan lo más posible los choques. Estos no son los que trabajan por la paz. Estos son los mansos. Ya lo habíamos visto en otra bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, ¿cierto? Porque ellos heredarán la tierra. No sé si estoy diciendo mentiras, pero ya la buscamos. Un segundito. Un segundito, porque creo que ya la memoria me está fallando. Y aquí está. Bienaventurados los mansos, sí, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Entonces los pacíficos tienden a ser más los mansos. No son los que trabajan por la paz, son los que evitan el conflicto lo más que pueden. Los pacifistas son los que toman partido en una disputa. Y ellos están alineados en contra de la guerra, pero con mucha frecuencia están alineados con uno de los dos contendientes en guerra. Si a nosotros nos preguntaran hoy, ¿tú estás con Rusia o estás con Ucrania? Posiblemente nosotros tomamos partido y decimos, yo estoy con Ucrania.
Ahí ya me estoy volviendo un pacifista. Estoy en contra de la guerra, pero tomo partido dentro del conflicto. Y nos sugiere el cardenal Raniero Cantalamessa que el término más adecuado sería pacificadores, que son aquellas personas que aman mucho la paz, tanto así que no temen comprometer la propia paz personal interviniendo en los conflictos a fin de procurar la paz entre cuantos están divididos. Entonces, quienes trabajan por la paz son aquellos que están dispuestos, como dicen por ahí, a meterse de redentores, incluso sabiendo que pueden salir crucificados. Son los que trabajan por la paz, son aquellos que buscan la solución de los conflictos, que buscan la reconciliación de las partes. Son aquellos que entran a decir, venga, resolvamos esto. Tratemos de construir la paz entre todos. Esta última nota es una nota de Jacques Dupont que cita el cardenal Cantalamessa en este libro de 8 escalones hacia la felicidad. Recordemos que Jacques Dupont es quizás el teólogo que más ha escrito. Tiene una colección de 3 volúmenes, más o menos de 1500 páginas, en torno a las bienaventuranzas. Y allí Raniero Cantalamessa cita específicamente este texto. No está exactamente como lo cita él, pero me faltan 2 o 3 palabras tal vez. Y algo más importante, terminando de hablar de la paz. ¿Ustedes saben quién es la reina de la paz? La Virgen María, la Virgen María. María. Correcto. María, reina de la paz. Y entonces aquí tenemos que hacer otra aproximación nosotros. Acá tenemos que empezar a entender que ese don de Dios también nos llega a través de la Madre del Señor, a través de la Virgen María. María, reina de la paz. Y estamos hablando de los años finales de los 60, comienzos de los 70, cuando San Pablo VI, en la encíclica Christi Mater, menciona: el rosario es oración para obtener la paz, defensa y alimento de la fe. Y entonces aquí empieza a darnos elementos para que nosotros aprendamos a trabajar por la paz. Primer elemento, el rosario. El rosario es oración para obtener la paz. Y en una exhortación apostólica, Recurrens Mensis October, dice: meditando los misterios del rosario, aprenderemos, siguiendo el ejemplo de María, a convertirnos en almas de paz, por mediación del contacto amoroso e incesante con Jesús y con los misterios de su vida redentora. Por eso, cuando rezamos el rosario, decimos: meditamos los misterios. Y entonces, cuando nosotros meditamos cada misterio, empezamos a hacer parte de esa vivencia. Y como nos dice acá, siguiendo el ejemplo de María. Si nosotros seguimos el ejemplo de María, nos vamos a convertir en almas de paz. Y así podremos trabajar por la paz. Cierro esta segunda parte de la bienaventuranza. Entonces vimos que la paz es un don. Es Dios que se entrega a nosotros. Y vimos que la paz es una tarea.
y que la bienaventuranza bien no la puntualiza. Hay que trabajar por la paz. Y que una manera de alcanzar la paz es la imitación, es seguir el ejemplo de la Virgen María. La tercera parte, serán llamados hijos de Dios. Y ahorita en las preguntas iniciales hablábamos un poco de eso. O sea, ¿realmente me puedo hacer o me puedo sentir llamado hijo de Dios? Resulta que nosotros en la oración por excelencia, ¿cuál es la oración por excelencia de los católicos? Padre nuestro, El Padre nuestro. Padre nuestro, El Padre Nuestro. Ahí ya lo estamos diciendo. Padre nuestro. Somos hijos de Dios. Y repasamos un poquito, vamos a mirar aquí un poquito el catecismo de la Iglesia Católica. Y entonces aquí nos dice en el numeral 2777, dice, en la liturgia romana, que es la que nosotros seguimos, se invita a la asamblea eucarística a rezar el Padre Nuestro con una audacia filial. Y acá miramos un poco, filial ya quiere decir somos hijos y Dios es nuestro Padre. ¿Y por qué audacia? Porque, como decíamos ahorita al comienzo, a veces yo no me siento digno, a veces yo no me siento capaz de ser llamado hijo de Dios. Pero la liturgia nos invita a esa audacia filial. Confía en la misericordia de Dios. Entonces, por eso el Señor, cuando sus discípulos fueron a decirle, enséñanos a orar como Juan hizo con sus discípulos, nos dice, claro, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Más adelante, en el numeral 2780, nos dice el catecismo, podemos invocar a Dios como Padre porque Él nos ha sido revelado por su Hijo hecho hombre y su Espíritu nos lo hace conocer. Por eso podemos invocar a Dios como Padre. Y si nosotros podemos invocar a Dios como Padre, quiere decir que somos sus hijos. Y un poquito más adelante, en el numeral 2782, nos dice el catecismo, podemos adorar al Padre porque nos ha hecho reconocer a su vida, nos ha hecho renacer a su vida al adoptarnos como hijos suyos en su Hijo único. Por el bautismo nos incorpora al cuerpo de su Cristo y por la unción de su Espíritu que se derrama desde la cabeza a los miembros, hace de nosotros Cristos. Entonces aquí ya hay dos elementos bastante importantes. Uno, el Padre nos ha hecho renacer a su vida adoptándonos como hijos suyos. ¿En quién? En su Hijo único. Ahí el Padre nos ha adoptado como hijos suyos. Y dos, por el bautismo fuimos incorporados al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Cristo es la cabeza de ese cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y al hacernos miembros de ese cuerpo, nos hacemos unos Cristos. Por eso somos hijos de Dios. Y podremos ser llamados hijos de Dios si nosotros dedicamos nuestra vida, nuestro esfuerzo a trabajar por la paz. Pero como decíamos, trabajar por la paz es vivir el amor. Vivir el amor de Dios, transmitir el amor de Dios.
Arturo Paoli, en el librito de las bienaventuranzas, un estilo de vida, nos venía presentando la palabra clave para cada una de las bienaventuranzas. Acá quiero invitar a alguien para que nos ayude a leer la palabra clave responsabilidad. Yo leo. Dale, Victoria. Palabra clave, responsabilidad. La responsabilidad tiene que ver directamente con el acto de responder. De aquí nacen de inmediato algunos interrogantes. ¿A quién doy esta respuesta? ¿A quién prometo que haré tal o cual cosa? ¿Qué llamada presupongo que me interpela? Yo respondo escuchando a alguien o algo que me llama. El término responsabilidad implica alguien que me llama, alguien que llama. No puede haber responsabilidad si no se tiene quién y qué llama. La filosofía contemporánea ha planteado el tema de la responsabilidad del modo más radical. ¿Cómo puedo ser responsable si no hay un trascendente? ¿Es posible ser responsables con el silencio, con la nada de la filosofía de Heidegger? Otra aproximación con la que se ha afrontado el tema de la responsabilidad es la de utilitarismo. Responsabilidad es la capacidad de corresponder a lo que consideramos útil. Se trata de una responsabilidad entendida como capacidad de responder únicamente a nosotros mismos. En este esquema de utilidad falta radicalmente la dimensión de la gratuidad. El ser humano que persigue una finalidad altruista, utilitarista para la especie que hoy usa y domina la tierra es responsable únicamente del propio interés. Completamente distinta es la relación con la tierra sobre la base de la gratuidad. La tierra se convierte en el otro que llama, la imagen de la respuesta perfectamente gratuita que da alma y cuerpo sin por qué, únicamente siguiendo la llamada de un quién encuentra fundamento en la Biblia. Aquí, el quién tiene una historia, un yo personal, palpable, evidente y encarnado. Máximo. Perfecto, Victoria. Muchas gracias. De nada. Y entonces, vuelvo a la diapositiva anterior. Y acá nos dice, ¿cómo puedo ser responsable si no hay un trascendente? Si Dios no existiese, si no existiese ese Padre, ese Dios que nos ha dado la vida, que ha creado el mundo, ¿ante quién respondo? Entendiendo que la responsabilidad es ese acto de responder. Y obviamente el acto de responder pues nos decía, ¿a quién le doy la respuesta? ¿O a quién le prometo que haré tal o cual cosa? Y viene mucho con lo que hablábamos al comienzo también. Yo no me siento digno de ser llamado hijo de Dios porque como que fallo mucho. Pero ahí ya tenemos una respuesta. Estamos preocupados por agradarle a Dios. La pregunta podría ser, ¿realmente estoy preocupado por agradarle a Dios? ¿Realmente estoy preocupado por responder a Dios? Y aquí al final y el comienzo de la siguiente diapositiva nos habla de ese utilitarismo. Y entonces acá nos dice, es que al final nos hacemos responsables únicamente de nuestro propio interés. Yo no le respondo a nadie. Es más, mientras ustedes me sean útiles, los voy a tener acá, los voy a aceptar. Pero cuando dejen de servirme para lo que yo quiero,
Me olvido de ustedes, me olvido de las personas, me olvido de quien trabaja conmigo, me olvido de hasta de mi familia, porque mi interés era solamente material y única y exclusivamente mío. Cuando nos ubicamos dentro de la creación, empezamos a ver que esto es distinto y encontramos que ese trascendente que es Dios le da el sentido completo a nuestra vida, le da el sentido completo a nuestras acciones y empezamos a entender nosotros que es Dios quien realmente nos llena, quien realmente nos mueve, porque desde nuestro corazón queremos hacer su voluntad. Queremos hacer lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Para terminar, aquí a la derecha está la oración por la paz de San Francisco de Asís. Pero yo les tengo, voy a dejar de compartir para poder compartir el audio. Vuelvo a compartir porque les tengo un video de esa canción. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, estando a todos como tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, hazme un instrumento de tu paz.
contenido y empecemos una vez hablando de Sí, ¿qué pasó? Bueno, ¿me están escuchando ahí? Sí, hermanito. Bueno, Muy Sí, se escucha. ok. Entonces, volvemos. Voy a poner la presentación. ¿Cómo les pareció la canción? Hermosa. hermano, Muy hermoso. hermosa y con mucha reflexión. De mucha reflexión. ¿Ya la habían escuchado? Ya. No, Yo o sí, sea, las hermanita. palabras sí, Sí, pero la muchas canción no. veces. Ya le he escuchado. Sí, de la pronto lectura sí, sí, pero siempre es nueva. De acuerdo, siempre es nueva. Sí, sí, sí. Siempre nos trae algo distinto, ¿no? Y si miramos un poquito la oración que está acá, pues, oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado como amar, porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. ¿Quién nos quiere ayudar, por favor, con la oración final para dar cierre a nuestra sesión de hoy? Yo la leo, hermano. Dale, Mar. Señor, tú nos ofreces en las bienaventuranzas el camino de la vida nueva que nos viene con tu reino de justicia, de amor y de paz. Sabemos que nosotros somos pobres, pero nos conformamos con una vida superficial y mediocre. Pero tu testimonio despierta en nosotros el deseo de seguirte. Realiza el milagro de hacernos más semejantes a ti, que no nos cansemos de seguir tus pasos, que descubramos que la felicidad está unida a la misericordia, pues es el corazón palpitante del Evangelio, porque nos sabemos amados y perdonados. Haz que tengamos un corazón capaz de ver las necesidades de nuestros hermanos y unas manos que acojan y acompañen. Que no habite en nuestro corazón la indiferencia, la búsqueda de nosotros mismos, que sigamos tu lógica de amor. Amén. Amén. Bueno, hemos llegado así al final de nuestra sesión. Si hay preguntas, si hay algún comentario, alguna duda, inquietud, podemos conversar unos minuticos con respecto a esto. Rosa Elena. Gracias, buenas noches. Esta oración de San Francisco